este evento de difusión académica en la página de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. Nos complace mucho tener hoy, como en el parte del ciclo de conferencias organizadas por la Secretaría Técnica relacionado con faltas administrativas y hechos de corrupción, al magistrado Alfredo René Uribe Manríquez, al doctor Alfredo René Uribe Manríquez, que es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, a quien agradecemos infinitamente su tiempo, su colaboración y siempre su disposición respecto a las actividades que el sistema realiza en este ámbito. El magistrado ya leerá a la licenciada Angélica Tomasa Rodríguez, que nos acompaña también. Ella es integrante del Comité de Participación Ciudadana y de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. Yo debo, antes de dar lectura a la reseña curricular del doctor Alfredo René Uribe, agradecerle su tiempo, agradecerle su disposición nuevamente, y obviamente pues estamos con esta distinción del doctor, que tiene amplia experiencia laboral y académica, no solamente en foros nacionales, sino en foros internacionales, y que bueno, pues cabe decir también que me place y que me distingue con su amistad. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación, querido amigo, y bueno, a todo el sistema estatal anticorrupción, a la Secretaría Técnica, a la maestra Angélica también. Bueno, pues es un gusto para mí estar con todos ustedes, hermano. Muchas gracias, doctor. Licenciada Angélica, si gusta dar cuenta de la síntesis curricular del doctor. Claro que sí, con todo gusto. Vamos a dar a conocer el resumen curricular del magistrado Alfredo René Uribe Manríquez. Él es candidato a doctor en problemas actuales del derecho penal y la criminología por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Candidato a doctor del doctorado en Derecho Constitucional y Penal en el Instituto Nacional de Estudios de Derecho Penal, Campus Distrito Federal. Cuenta con un diplomado en estudios avanzados por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bajo la tutoría del profesor doctor Francisco Muñoz Conde. Cuenta con una licenciatura en Derecho con estudios de especialidad en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Formó parte de la segunda generación de la Escuela de Verano en Dogmática Penal en la Universidad de Göttingen, Alemania, dirigida por el profesor doctor Kai Ambos. Es maestro en razonamiento probatorio por las universidades de Girona, España y Génova, Italia, con la calificación de sobresaliente por unanimidad. Cursó y aprobó los módulos virtuales del Máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante. Actualmente cursa el Máster en Argumentación Jurídica impartido por la Universidad de León, España, y Tirano Blanche bajo la dirección del profesor doctor Juan Antonio García Amado. Es catedrático del posgrado interno y externo del Instituto Nacional de Ciencias Penales. También es catedrático en cursos internos y de posgrado en el Instituto de la Judicatura Federal, dirigidos a magistrados, jueces, secretarios y defensores públicos. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal desde el mes de marzo del año 2014. Es miembro de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Asociación Internacional de Derecho Penal, con sede en París, Francia. Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México desde el año de 2018. Ha impartido cursos sobre el nuevo sistema de justicia penal en la mayor parte de la República Mexicana, dirigidos a abogados postulantes, agentes del Ministerio Público, del Fuero Común y Federal, jueces y magistrados de ambos fueros y peritos oficiales. Los temas que ha sido invitado a tratar son teoría del delito, nociones básicas del nuevo sistema de justicia penal en México, etapa de investigación, etapa intermedia, juicio oral, recursos en materia penal, mecanismos alternos de solución de controversias, estrategias de litigación, ejecución de penas, derechos humanos y sistema acusatorio,
y la actuación de los peritos en el nuevo sistema de justicia penal. Es autor del libro Autoría y participación en el derecho penal, cuarta edición, corregida, aumentada y puesta al día. Es coordinador y participante en el libro colectivo intitulado Temas selectos de las ciencias penales en el sistema acusatorio y oral. Flores Editor y Distribuidor, México 2011. Coordinador y participante en el libro colectivo intitulado La protección penal de la vida desde la perspectiva de género. Flores Editor y Distribuidor, México 2013. Coordinador de la colección Derecho Penal Contemporáneo, publicada por la editorial Flores Editor y Distribuidor, apareciendo 3 números a partir de mayo de 2016. Coordinador y participante en el libro colectivo intitulado El proceso penal en Iberoamérica, Visiones comparadas. Flores Editor y Distribuidor, México 2016. Prologuista del Manual para la Lucha contra la Corrupción, del doctor Martín Eduardo Botero, director de European Center for Transitional Justice, Italia 2018. Autor del libro Responsabilidad de las Personas Jurídicas, Compliance y Proceso Penal, editorial CEGI 2019. Coautor del libro 4 problemas en torno a la prueba y al proceso penal, una propuesta epistémica, editorial CEGI 2019. Compilador de la Compilación Nacional de Ejecución Penal, editorial CEGI 2019. Ha publicado artículos y contribuciones en obras colectivas en Argentina, Brasil, Chile y Perú. Formó parte de la comisión redactora del Código Procesal Penal para el Estado de Hidalgo, que fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado en el mes de marzo del año 2011. Fue electo por oposición agente del Ministerio Público, ejerciendo posteriormente los cargos de titular del área de amparos, director de enlace del Centro de Justicia Alternativa y coordinador de giras y eventos especiales del despacho del procurador en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo entre los años 2004 a 2011. Fue electo por oposición juez de ejecución de sanciones penales para el Estado de Hidalgo en el año 2011, tomando protesta y ejerciendo el cargo desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 7 de agosto de 2018. Actualmente, magistrado titular de la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo a partir del 8 de agosto de 2018. Certificado mediante examen por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en México, obteniendo en el año 2013 la certificación correspondiente al bloque 1, jueces, defensores y ministerios públicos. Certificación en los bloques 2, derechos humanos, y 6, reinserción social. En el mes de junio de 2014, y certificación de los bloques 4, policía, y 7, asesor jurídico, obtenidas igual que las anteriores mediante examen en el mes de abril de 2015. Certificado como formador de formadores en materia de aplicación de tratados internacionales en la función judicial por la CONATRIP. Pues, magistrado, es verdaderamente un placer, un gusto, una distinción el que hoy nos pueda compartir toda su experiencia a través de esta conferencia, y le cedemos el uso de la palabra, magistrado. Muchas gracias, maestra Angélica, y de nueva cuenta a mi querido amigo, el doctor Omar Palma, por siempre tomarme en consideración para este tipo de ejercicios, que además sabe que yo los disfruto mucho, porque como tras bambalina los decía, ¿no? Estamos en la construcción de un sistema que como país nos va a traer aparejado un gran avance, ¿no? Una de las grandes cuestiones que ha traído el tema anticorrupción en el mundo es que también la corrupción a nivel mundial ha sido un lastre para el avance de todas las economías, no solamente desde el punto de vista económico, sino también en la cuestión social. Ha sido como un lastre para todos los países de todo el mundo, y por eso estos sistemas anticorrupción como el que nosotros tenemos en México, como el que estamos construyendo en México, son de escala mundial, ¿no? Y digamos que tienen una raigambre incluso muy interesante, sociológica,
e históricamente. Entonces, la verdad es que yo me congratulo de estar el día de hoy con ustedes. Lamento mucho el currículum tan extenso. Prometo cortarlo porque se pierde más tiempo en eso que en lo verdaderamente sustancial, pero bueno, pues yo les quiero mandar a todos los que nos están acompañando el día de hoy, muchos que están involucrados en órganos internos de control, ¿no? O que fungen como investigadora, como sustanciadora, como resolutora. Entonces me da mucho gusto porque mi intención el día de hoy es hacer un discurso sobre la motivación de las resoluciones de los órganos de toma de decisión, ¿no? Independientemente de cómo les llamemos, pero hay muchas decisiones que tenemos que tomar, pero tomando en consideración los principios y las reglas que involucra la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Primeramente, ¿qué tendríamos que decir? Los que me han escuchado, incluso en alguna ocasión anterior que también participé en este mismo espacio, bueno, decíamos, o yo decía, ¿no? Que, bueno, pues cuando se habla de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tenemos que entender cuál es el fin, la existencia y cuál es el objeto de protección de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y desde mi punto de vista, hay dos objetos de tutela específicos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Uno, que es el ámbito ético, ¿no? Disciplinario, que podemos encontrar y que se ven reflejados en las faltas no graves, y por otro lado, en las faltas graves, el objeto de tutela principal es el patrimonio del Estado o la hacienda pública. Podremos encontrar tipos administrativos que vayan más allá de lo meramente patrimonial como grave, sí los podemos encontrar, pero yo estoy hablando de la regla general. Ya después podríamos encontrar o podríamos hablar de cuestiones en específico respecto a ciertas faltas, ¿no? Pero eso es un primer acercamiento. ¿Por qué? Yo lo he sostenido, está por aparecer un libro con la editorial Tirant-Lo Blanc en el que me hicieron favor de invitarme a participar, y justamente yo escribí respecto a cuál es el objeto de tutela. Mientras que el derecho administrativo sancionador, entiendas, el contemplado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se encarga de tutelar funciones, claro, funciones del Estado, y como yo he sostenido en muchas conferencias también o en algunos artículos que he escrito, lo que se afecta justamente cuando entramos en el catálogo de faltas graves o no graves, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es el debido funcionamiento del servicio público. Digamos que ese es como el objetivo mayor que podemos ir desglosando y que podemos ir llevando a otras cuestiones más específicas, pero digamos que por eso tutela funciones. ¿Funciones de qué tipo? Funciones establecidas en la norma para quiénes, para los servidores públicos, ¿no? Solamente que la afectación encontraremos dos, como yo ya les adelantaba. Una primera afectación que sería desde el ámbito meramente ético, que serían las faltas no graves, y otras que pueden traerle aparejado un perjuicio económico al Estado, ¿no? Porque evidentemente, si lo que estamos procurando es el debido desarrollo de la función pública, bueno, pues el servicio público y la función pública, pues evidentemente requieren de un instrumental económico, patrimonial, para poder llevar a cabo debidamente sus funciones. Entonces, esto a mí me parece muy importante de distinguir, ¿no? Que tutela la Ley General de Responsabilidades Administrativas y cómo se divide el objeto de tutela entre uno y otro. Es por eso que muchos hemos identificado o estamos tratando de llevar a cabo una actividad interpretativa desde el derecho penal, ¿no? Algunos queridos amigos y colegas hablan de la indebida penalización del derecho administrativo sancionador, sobre todo cuando hablan de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero aquí yo encuentro un problema. El problema es el causado cuando nosotros analizamos una tesis de agosto del año 2016, una jurisprudencia
que nos dice que el derecho administrativo sancionador para la construcción de sus propios principios constitucionales es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal, ¿no? En tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. Claro, ¿por qué? Porque ambas lo que hacen es un sistema de imputación, ¿no? ¿Quién cometió una falta o un delito, si los equiparamos, ¿no? Y si hay un nexo causal entre la conducta del sujeto y la afectación concreta que exija ya bien el derecho penal, o sea, el derecho administrativo sancionador. Y es que por eso, derivado de esta tesis de agosto del año 2006, lo que se ha hecho es tratar de obtener principios adecuándolos al derecho administrativo sancionador, pero utilizando el derecho penal, ¿no? No es de nadie desconocido, ¿no? El hecho de que el derecho penal surgió del derecho administrativo. Por lo tanto, hay una íntima relación entre uno y otro. Y yo, ¿por qué les decía que el día de hoy, digamos, yo pretendo enfocarme en la motivación de las resoluciones judiciales? Porque al tratarse de un nuevo ordenamiento y que además, como se adelanta en esta tesis del 2006, no contamos con principios propios o mecanismos propios interpretativos, sino que estamos asumiendo o tomándolos del derecho penal, entonces lo que tendremos que hacer o lo que estamos haciendo es construir nuestro propio sistema. ¿Y de qué partimos? De la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y si ustedes me preguntan, ¿en dónde nos enseñaron este nuevo derecho disciplinario o derecho administrativo sancionador? La respuesta sería, lo estamos construyendo y lo estamos aprendiendo todos, ¿no? Sería muy aventurado decir, todos somos expertos. Evidentemente no. Alguna vez yo en una reunión escuché a un ministro decir, pues es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues nos tomó como un balde de agua helado. No sabíamos qué venía ni cómo y lo hemos ido construyendo. Y eso viniendo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además es un experto con estudios incluso en Francia de derecho administrativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos ante una, si lo vemos así, ante una gran oportunidad de construir un sistema de derecho disciplinario mexicano adecuado para las necesidades que tiene nuestro país. ¿Esto qué implica? Esto implica que todos los que estamos trabajando o que utilizamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, evidentemente lo que hacemos es interpretar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero cuando nosotros interpretamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al igual que puede ser cualquier otra norma, o cualquier, texto normativo, lo que tenemos que hacer es dotar de racionalidad o de sentido en la motivación. Es decir, en por qué justifico o cómo justifico yo mi toma de decisión. Es por eso que hoy, digamos, en el tiempo que tenemos para charlar el día de hoy, hay dos cuestiones que a mí me gustaría comentar principal o primordialmente. Uno, que son los alcances de la presunción de inocencia en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si nosotros vemos el artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos dice el artículo 111, que además habla de las disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad administrativa y en la sección primera, que es los principios, interrupción de la prescripción, partes y autorización. Nos dice el artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En los procedimientos de responsabilidad administrativa, deberán observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. Estos son los principios que se deben, digamos, o que deben de permear en los procedimientos de responsabilidad administrativa. Y uno muy importante es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, mis amigos, tiene tres ejes fundamentales, ¿no? Y aquí me baso en lo que la Corte ha denominado la visión poliédrica de la presunción de inocencia. Y desde mi punto de vista tiene al menos tres ejes la presunción de inocencia. Uno, que es como regla de trato,
un segundo que es como regla de juicio y un tercero que es como regla de prueba, ¿no? Entonces, estos tres o esta visión poliédrica, pues afecta en diferentes momentos o en diferentes estratos o en diferentes aplicaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuando todos hablamos de presunción de inocencia, siempre pensamos en la primera de estas visiones, ¿no? Todo mundo decimos, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia y que ésta haya causado ejecutoria, ¿no? Bueno, esto es la visión de la presunción de inocencia como regla de trato. Por supuesto, tanto es que incluso lo que da pie al procedimiento es un informe de presunta responsabilidad administrativa. O sea, es presunta la responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque el órgano acusador, si me permiten utilizar esta expresión de manera amplia, tiene que justificar su hipótesis de que efectivamente el servidor público incurrió en una falta y que esto trajo como resultado un perjuicio al Estado, ¿no? Entonces, esta es la primera visión, ¿no? O sea, se debe de tratar como inocente, pero debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque la regla de trato, yo considero, la podemos dividir o se divide en intraprocesal y extraprocesal. La intraprocesal es que el que tienen que hacer o utilizar las autoridades en el marco del procedimiento. Mientras que la extraprocesal es respecto a los efectos que puede tener ante la sociedad, si me permiten decirlo así, ante la sociedad, el hecho de que refieran que una persona ha cometido una falta, ¿no? Y estas son dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales cuando hablamos de la presunción de inocencia como regla de trato. Vamos a ver desde el punto de vista, desde el punto de vista extraprocesal. Desde el punto de vista extraprocesal, y aquí debemos ser muy cuidadosos, porque puede tener incluso un efecto corruptor en el procedimiento, es que antes de que se emita la resolución y además que la resolución no haya causado estado, o sea, si todavía no causa estado, no podemos presentar a un sujeto, quien sea, como autor de una falta grave o no grave. Este es el primer efecto de la presunción de inocencia como regla de trato extraprocesal. No podemos decir que un sujeto cometió una falta si esto no ha sido establecido en una resolución y esta resolución ha causado estado o ejecutoria, como podemos denominarlo, ¿sí? Esto, por ejemplo, hemos encontrado asuntos en materia penal, la Corte se ha hecho cargo de ello, ¿no? Y ha dicho, bueno, no, es que no lo puedes hacer. Antes, ¿qué pasaba? ¿No? Estaba alguien involucrado con una averiguación previa, esto llévenlo a los procedimientos sancionadores, y antes incluso de ser sancionado ya estaban en los medios de comunicación, ¿no? Y se va a sancionar a tal porque está bajo un procedimiento o se sancionó y todavía no ha causado estado la resolución, ¿no? Entonces, sí debemos ser muy cuidadosos con el trato de la presunción de inocencia como regla de trato extraprocesal. Es decir, no puede tener efectos en el exterior. Y ahora, como regla de trato intraprocesal o procesal, como podríamos llamarle, me parece formalmente, ¿no? Como esta regla de trato dentro del proceso, debemos también ser muy cuidadosos, sobre todo, con la utilización de las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares, ¿cuál es el objeto de las medidas cautelares? El objeto in general, ¿no? De toda medida cautelar es el debido desarrollo del proceso o del procedimiento en nuestro caso, ¿no? Es decir, que no se pierdan objetos, productos, ¿no? De la falta, pruebas que puedan ser alteradas. Entonces, es tutelar. ¿Esto en dónde lo encontramos? En la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto lo encontramos en el artículo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Y nos dice, podrán ser decretadas como medidas cautelares las siguientes, nos dice el artículo 124. Suspensión temporal, ¿no? Que además, ojo,
las autoridades investigadoras son las que pueden solicitar a la sustanciadora o resolutora que decrete las medidas cautelares, ¿no? Sería la primera, suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable del empleo, cargo o comisión que desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le impute, lo cual, es decir, no se pierde o no se vulnera la presunción de inocencia con la imposición de una medida cautelar, pero justificada. Por eso yo les decía que me voy a hacer cargo de la motivación, cómo justifico o doto de racionalidad mi decisión, ¿no? Dice, dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la resolución en la que se decrete. Mientras dure la suspensión temporal, se deberá decretar al mismo tiempo las medidas necesarias que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes económicos, así como aquellas que impidan que se le presente públicamente como responsable de la comisión de la falta que se le imputa. Lo que yo les decía, aquí se está contemplando ya la tutela de la presunción de inocencia como regla extra o intraprocesal, dice, ¿no? Dice, así como aquellas que impidan que se le presente públicamente como responsable de la comisión de la falta que se le imputa. En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los actos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido. Y esto me parece sumamente importante porque además también el artículo 123 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos dice que las medidas cautelares tienen como objetivo evitar el ocultamiento o destrucción de las pruebas, impedir la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa. Claro, si el sujeto puede seguir cometiéndola en donde se encuentra, entraríamos en un supuesto que nos permitiría justificar la aplicación de esta medida cautelar de la que hablamos, ¿no? Evitar la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa y evitar un daño irreparable a la hacienda pública federal o de las entidades federativas, municipios, alcaldías o al patrimonio de los entes públicos. Y nos dice también el artículo 123 en su último párrafo. No se podrá decretar medida cautelar en los casos en que se cause un perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Es decir, el artículo 123 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos dice cuáles son los objetivos de la imposición de una medida cautelar. Pero me llama poderosamente la atención la suspensión temporal. ¿Por qué? Porque la suspensión temporal, si no es decretada con un análisis del mínimo vital, resultaría desproporcionada y además, desde mi punto de vista, vulneraría el artículo 1º constitucional. Aquí se marca claramente que se debe de garantizar el mínimo vital para los servidores públicos cuando se les imponga esta medida, ¿no? Y aquí debemos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión que es importante. ¿Qué pasa o qué pasaría cuando se le impone una medida cautelar y se recurre a la medida cautelar que evidentemente trae aparejado la suspensión del pago? Pasa una cuestión. La ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, ¿no?, establece que la suspensión del acto no tiene efectos restitutorios. Y dice el artículo 37 de la ley: cuando los actos materia de impugnación hubieran sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad de subsistencia, en tanto se pronuncien las resoluciones que corresponda, el magistrado podrá dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Y aquí tenemos un problema,
porque el artículo 35 de este mismo ordenamiento, la ley del Tribunal de Justicia Administrativa, establece que cuando el acto impugnado quedó consumado, el efecto es dejar las cosas en el estado en que se encuentran. Pero aquí nos choca y tenemos un problema, porque ¿qué pasa cuando no se observa el mínimo vital y se pone la medida cautelar de suspensión temporal del servidor público? Si los alcances de acuerdo al artículo 35 es dejar las cosas en el estado en que se encuentra, dicha medida violaría el artículo primero constitucional, porque el artículo primero constitucional a que nos lleva a la interpretación más favorable a la persona. ¿Sí? Entonces, cuando vamos al artículo 37, que dice que cuando estos actos en materia de impugnación hubieran sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad de subsistencia, en tanto se pronuncian las resoluciones que corresponda, el magistrado podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor, perdón. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Que hay dos supuestos que se tienen que observar necesariamente para la aplicación del artículo 37. Uno, que hayan sido ejecutados, claro, cuando a mí me impusiste una suspensión temporal, ya está ejecutado el acto. Y dos, que afecte a particulares de escasos recursos económicos. Aquí podríamos partir de decir, bueno, no se ha acreditado que sea de escasos recursos económicos el sujeto, por lo tanto, no entra en el supuesto del artículo 35. Pero debemos observar que una suspensión sin conceder el mínimo vital, por sí, ya viola el artículo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Porque, por lo tanto, con una alta probabilidad, rayana en la certeza, podríamos decir que esa resolución va a ser revocada por no cumplir en sus términos con el artículo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y además, ¿qué tenemos que hacer? Y a lo que yo me refería y lo que yo quería referir el día de hoy. Cuando nosotros entramos entonces a la interpretación de estos ordenamientos, tenemos que hacer una interpretación conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, si bien el artículo 137, el artículo 37 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Y el legislador consideró, ¿no?, que se tendrían que dar estos supuestos, es decir, que sea de escasos recursos económicos y que se haya ejecutado el acto que impida la única actividad de subsistencia, nosotros podríamos decir, es que solamente se da el segundo de los supuestos, que se le impide la actividad de subsistencia. ¿Por qué? Y algunas veces me han dicho, bueno, es que tú partes de que es su único trabajo y si tiene otro, ¿qué pasa? El problema es que aquí, como hablamos del debido ejercicio del servicio público, el servicio público tiene, al menos de manera general, tiene un horario de 8 o 8:30 a 4, 4:30, en algunos casos incluso más. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una presunción que evidentemente sería derrotable en caso de existir prueba en contrario, pero sería la presunción de que el servidor público trabaja en el horario habitual y que por lo tanto no cuenta con otro trabajo. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente sus propias funciones nos indicarían que estaría en la oficina o de acuerdo a sus funciones en donde tenga que estar de 8 a 4 o de 8:30 a 4:30. Además, el mínimo vital, creo que tendríamos que tomar en consideración para el mínimo vital la subsistencia del sujeto con los sueldos o los salarios que tenga independientemente de ello, ¿no? Es decir, si tú trabajas en una oficina, servidor público y ganas tanto, ¿no? Ahorita vamos a ver un criterio que habla del mínimo vital, ¿no?, que es al menos el 30% de tus percepciones. Que aquí podríamos entrar también en la discusión de si el 30% de las percepciones de una persona son suficientes en el caso de que tenga hijos, de que tenga una esposa, o no sé, cualquier supuesto que le implique, digamos, un gasto mayor en este sentido, ¿no? Pero
¿cómo podríamos interpretarlo? Haciendo referencia al artículo primero constitucional y evidentemente dándole la protección más amplia a las personas, entonces podríamos entender que el término escasos recursos, ¿no? Sería un concepto de carácter dinámico. Es decir, que tendríamos que analizarlo en cada caso concreto. ¿Por qué? Porque los escasos recursos son en relación a qué. Si no me permite la subsistencia, no me permite pagar la escuela de mis hijos, no me permite comprar la comida diaria de mis hijos o de toda mi familia, entonces cuando refiere la norma a escasos recursos, ¿a qué se refiere? Y este es un problema interpretativo, ¿no? Porque podría bien una persona acreditar, bueno, es que el hecho de que a mí me suspendas temporalmente y no me pagues, me está generando una situación de escasez de recursos. Y entonces por eso es que yo he sostenido que se trata de un concepto de carácter dinámico que tendríamos que analizar en cada caso concreto. ¿Por qué? Porque los escasos recursos los tendríamos que, me parece, entender o interpretar desde el debido desarrollo de la personalidad de las personas, ¿no? Es decir, tenemos que atender a si está en posibilidades o no de desarrollarse debidamente desde el punto de vista, pues sería una visión omnicomprensiva o si quieren, vista desde ¿cómo podría decir? Desde el concepto de dignidad, ¿no? Es decir, yo entiendo que tendríamos que analizar que se le permite el desarrollo biopsicosocial adecuado a sus necesidades. Entonces ahí podríamos extender o reentender el término escasos recursos y entonces sí podríamos entrar o decir que se encuentran los dos supuestos. Ya fue ejecutada y se trata de una persona de escasos recursos. Sí, una persona de escasos recursos frente a la medida que le están imponiendo, ¿no? Incluso podríamos decir, no necesariamente que tenga que ser de escasos recursos. ¿Con qué temporalidad? Oye, era un servidor público que por X o Y se quedó sin trabajo y no recibe ningún pago ni tiene trabajo. Oye, pero es que hace 3 meses era un servidor público, pero ese servidor público no generó ningún ahorro, todo lo gastaba, tenía deudas bancarias. Entonces, si fue hace 1 o 2 semanas o 3 semanas que perdió el trabajo, podríamos considerar como de escasos recursos a ese ex servidor público. Aquí tenemos un problema interpretativo que a mí me parece debemos sortear, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque estos escasos recursos económicos no necesariamente los tenemos que identificar con la pobreza extrema, ¿no? Sino cómo lo tendríamos que entender, como todas aquellas personas que se encuentren en una afectación a su economía personal o familiar ante la precariedad de los recursos, ¿no? Que tiene. Claro, si me veo impedido para mi única actividad de subsistencia, ¿no? Bueno, pues entonces sí podría ser dable solicitar la medida cautelar, ¿no? ¿Y cuál sería? Bueno, pues evidentemente, y les digo, la base fundamental sería el primero, pero no solamente el primero, sino el tercero, el derecho a la educación, el cuarto, el 13, el 21 y el 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos servirían de fundamento para poder decir que se encuentra en ese caso de precariedad, aún tratándose de una persona que tiene trabajo y que está suspendida temporalmente del servicio público, ¿no? Y estos nos servirían como fundamento del derecho al mínimo vital, ¿no? ¿Cómo lo podríamos entender? Como la determinación de un mínimo de subsistencia libre, digna y autónoma, protegida constitucionalmente. Así podríamos entender, digamos, el mínimo vital y que además, pues, esto se constituiría en un derecho de todas las personas, ¿no? De todos los gobernados, ¿no? Y que tenemos, bueno, lo que se tiene que hacer es justamente otorgar la medida en términos del 35 y del 37 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa para permitir y respetar la dignidad humana, ¿no? Entendida la dignidad, o al menos yo lo entiendo,
como el bienestar biopsicosocial de las personas, ¿no? Es decir, la esfera biológica, ¿no? Pues necesito cuidar mi esfera biológica, la psíquica, ¿no? Pues claro, cuando estoy en estos casos de afectación a la economía familiar, evidentemente el estado de estrés o de zozobra en el que se encuentra la persona pues, también implica una afectación a la dignidad, ¿no? Y social porque, claro, pues porque afecta a tu entorno, ¿no? Afecta a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos, a tus familiares, lo que sea. Entonces, tenemos que entenderlo desde este punto de vista, tomando acciones positivas y negativas para esto, ¿no? Hay una tesis, yo les mencionaba, de la 10ª época, que habla sobre el derecho al mínimo vital. ¿Cuál es su concepto, los alcances e interpretación por el juzgador del mínimo vital? Y me voy a permitir darle lectura a esta tesis. El registro digital es 2002-743. ¿Por qué se los digo? Porque cuando alguna autoridad quiera aplicar una suspensión temporal, a mí me parece que en el análisis del mínimo vital que va a conceder, le sería muy útil el contenido de esta tesis. Y dice, derecho al mínimo vital, concepto, alcances e interpretación por el juzgado. En el orden constitucional mexicano, el derecho al mínimo vital o mínimo existencial, el cual ha sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales, cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 1, 3, 4, 13, 25, 27, 31, párrafo 4 y 123. Aunado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el Protocolo de San Salvador, suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad, conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado. Y ponen entre paréntesis, educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, etc. Por lo que se erige como un presupuesto del Estado democrático de derecho, pues si se carece de este mínimo básico, las coordenadas centrales del orden constitucional carecen de sentido. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General número 3 de 1990, ha establecido la obligación mínima dice, la obligación mínima generalmente es determinada al observar las necesidades del grupo más vulnerable que tiene derecho a la protección del derecho en cuestión. Así, la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales, en su connotación de interdependientes e indivisibles, fija la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma constitucionalmente protegida, que es el universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad en lo concerniente a prestaciones. En este orden de ideas, este parámetro constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades. De tal manera que este derecho abarca todas las medidas positivas o negativas necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, pues a partir de tales elementos es que su contenido se ve definido al ser contextualizado con los hechos del caso. Por consiguiente,
al igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares, por lo que debe estimarse que el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario es cualitativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona. De esta manera, el gobernado tiene un mínimo vital diferente, esto es, el análisis de ese derecho, de este derecho implica determinar de manera casuística en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso. Por eso es que yo les decía, aquí termino la lectura de la tesis, ¿no? Es por eso que yo les decía que, bueno, es un concepto dinámico porque se tiene que analizar caso por caso, ¿no? Entonces, cuando se impone, digamos, desde este punto de vista, sí tenemos que ser muy cuidadosos en fijarnos en cubrir este mínimo vital, ¿no? Porque si no dejaría en estado de vulnerabilidad a los sujetos, ¿no? Y además hay otra cuestión, porque una cosa es hablar de esto como medida cautelar y otra cosa como sanción, ¿no? ¿No? Porque dice, bueno, porque se puede poner como sanción administrativa también, pero debemos de ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque cuando se pone como sanción, no, desde mi perspectiva, no es ejecutable hasta que no cause estado. Es, por ejemplo, cuando se emite una resolución de falta no grave, ¿no? O grave, no sé. Y se ordena dentro de ello que se dé de alta en el registro de sancionados, ¿no? Bueno, esto tiene que ser y tiene que suceder ¿hasta qué momento? Hasta el momento, la ejecución de la resolución, hasta el momento que quede firme. Porque si esto lo hacemos antes de que quede firme, ya estamos vulnerando la presunción de inocencia. ¿Sí? Hasta en tanto no quede firme la resolución, no la puedes ejecutar. ¿Por qué? Porque todavía está corriendo el término para que la persona pueda recurrirla. Y si la recurre, no se ejecuta hasta en tanto se confirme o pueda ser modificado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando también hacemos las inhabilitaciones temporales para desempeñar cargos, empleos, porque tenemos, por presunción de inocencia, tenemos que dejar que cause estado para poderlo ejecutar. Si lo hacemos fuera o cuando todavía no causa estado, ¿no? O ejecutoria dicha resolución, a mí me parece que estamos afectando el orden constitucional, ¿no? Como ya lo venía diciendo. Por lo tanto, creo que las autoridades tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la presunción de inocencia como trato o como regla de trato procesal, ¿no? Y respecto a esto, pueden encontrar también una tesis que a mí me parece muy útil, que es el número el número de registro digital es 2006-092, ¿no? Que dice presunción de inocencia como regla de trato procesal. Y con esto también lo debemos hacer. Dice, la presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de poliédrico en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como regla de trato procesal o regla de tratamiento del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse una persona que está sometida a proceso penal. En ese sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable. Es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que tenga la anticipación de la pena, ¿no? Entonces, ojo, por ejemplo, aquí veo que Dani Ortiz nos pregunta como sanción, claro, como sanción también hasta en tanto cause estado. Hasta en tanto pueda causar
pueda causar estado, porque evidentemente una cuestión sería la sanción, depende del tipo de sanción. Por ejemplo, si es la inhabilitación temporal, no van a faltar propuestas o asuntos que tengan que ver justamente con si tiene que estar sometido al mínimo vital también, porque se trata de una inhabilitación temporal. Sí, pero con esta inhabilitación temporal que el sujeto que va a hacer, ¿no? Y más cuando recuerden, como autoridades, hay un catálogo de sanciones. El hecho por ejemplo, inhabilitar no trae aparejado que pierdas el cargo o viceversa, que es también una confusión que me parece ha generado la ley general. Pero el sistema de sanciones hay que utilizarlo todo, ¿no? No suponer que una trae aparejada a la otra. Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando es una inhabilitación, evidentemente trae aparejada la privación de las percepciones, ¿no? Y hasta que no cause firmeza, puede verse comprometido el principio de no responsabilidad como regla de trato procesal, ¿no? Es decir, si me permiten decirle de una manera sencilla, tratando de ser claro, hay que esperar a que cause estado para poder ejecutar. Porque si no, estamos vulnerando la presunción de inocencia contemplada por el artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Insisto, yo utilizo los criterios orientadores del derecho penal o lo entiendo como parte del derecho penal, ¿no? O como un resabio del derecho penal, ¿no? Tanto es que tenemos también otra cuestión importante, que son cuando nosotros interpretamos los temas probatorios, ¿no? De lo que ya hemos hablado anteriormente en otra sesión como esta. Entonces, cuando nosotros tenemos esta problemática, yo diría, no se puede ejecutar desde el discurso que estoy armando en este momento, ¿no? Estoy haciéndolo desde un punto de vista académico, ¿no? Que no implica, digamos, o si quisiera que quedara muy claro, que no implica un adelantamiento de alguna, de alguna resolución derivado de mi trabajo, no, sino es una posición desde la Constitución y desde la interpretación que podemos hacer de ella. Evidentemente, también insisto en ello, tendremos que verificar caso por caso para la construcción de estos criterios. Sin embargo, creo que hay uno que sí no podíamos soslayar, que es hasta que no cause estado una resolución, no la puedes ejecutar. Por lo tanto, no puedes dar de alta en ningún registro o no puedes suspender los pagos hasta en tanto no cause estado. ¿Por qué? Porque si no, le estaríamos restando eficacia a la posibilidad de recurrir o el doble conforme, ¿no? No tendría ningún caso porque ya se está ejecutando y ya están vulnerando mis derechos. Entonces, creo que desde esta perspectiva y utilizando el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me parece que sí podríamos hacer una interpretación dinámica de los artículos 35 y 37 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que en este caso nos traería aparejados que la suspensión sí tendría un efecto para efecto de restituir en torno al 37. No para todos los casos, solamente estos casos que yo estoy refiriendo, ¿no? Entonces, digamos que ahí encontraríamos la posibilidad de ajustarlo. Y además hay también una cuestión importante, que esta medida, ¿no? Bueno, pues también la tenemos que hacer por vía incidental, es un incidente, ¿no? Y cuando se trata de un incidente, lo que se tiene que dar es oportunidad de contradictorio, ¿no? Aquí, yo siempre lo he dicho, aquí muchos de los principios y reglas del sistema penal acusatorio mexicano, cuando hicieron la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las copiaron en la Ley General de Responsabilidades. Así que a mí me parece que la forma de interpretarlos sí sería desde el derecho penal, pero como lo dice la tesis del 2006, prudentemente, ¿no? Tenemos que hacerlo de manera prudente para construir los propios principios del derecho administrativo sancionador en el marco de la Ley General de responsabilidades
administrativas, ¿no? Y entonces, esto implica, o qué tiene que ver, o a dónde voy con esto. Implica una gran capacitación de todos los operadores, ¿no? Que nos preparemos, que hagamos esfuerzos por prepararnos, por conocer el cúmulo de interpretaciones que pueda haber de la Ley General de responsabilidades administrativas e irlas construyendo. Se han ido solventando. Yo me recuerdo que al principio había una que discutíamos qué ley se aplicaba cuando era un caso anterior, pero se sustanciaba con la Ley General ahora el asunto, ¿no? Bueno, pues ya ha sido resuelto por la Corte. Entonces, poco a poco, lo que tenemos que ir haciendo es encontrando estos criterios y generando estos criterios que nos lleven a generar una mejor práctica. Y cuando yo hablo de generar una mejor práctica es que en la aplicación del procedimiento, en la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que nosotros tengamos o lo que nosotros podamos encontrar será un pleno respeto a la esfera jurídica de todos los intervinientes, todas las partes que tienen que ver con el procedimiento. ¿Sí? Esto es generar, ¿no? Digamos, un sistema propio de un Estado democrático de derecho. ¿Sí? En donde haya seguridad y certeza jurídica. Porque cuando no hay seguridad y certeza jurídica, queda capricho a las autoridades. Y cuando queda capricho de las autoridades, eminentemente, lo que generamos es un sistema de corte autoritario y es lo que no queremos. Lo que queremos es un sistema sólido, un sistema lógico, ¿no? Y un sistema que nos permita solventar todos estos principios, ¿no? La legalidad, la presunción de inocencia, pues evidentemente tenemos que luchar por ir generando este sistema, ¿no? Entonces, digamos, ahí es cuando tenemos que verificar la capacidad de rendimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A mí me parece que una de las cuestiones pendientes, porque yo les decía que la presunción de inocencia está como regla de trato, que es lo que desarrollamos ahora en estos casos concretos, como regla de prueba, que aquí también viene un problema. ¿Por qué? Porque quien asume la carga de probar es el órgano acusador, ¿no? Claro, porque esto responde a una regla general que dice el que afirma está obligado a probar, ¿no? Y estamos hablando de presunción de inocencia, por lo tanto, quien debe derrotar esa presunción de inocencia es el órgano acusador, ¿no? Y aquí tenemos un gran problema. ¿Cuál es el estándar probatorio? Eso no se ha visto, ¿Cuál sería el estándar probatorio para las sanciones en materia de Ley General de Responsabilidades Administrativas? ¿Cuál sería la suficiencia de prueba exigida? Lo mismo pasaría con la suspensión temporal del servidor público. ¿Bajo qué estándar o con qué estándar nosotros calificaríamos la suficiencia de prueba? ¿Esto qué nos implicaría? Que depende al momento procedimental en el que nos encontremos, tendremos que ir construyendo estándares probatorios. Y necesitamos un estándar probatorio propio, ¿por qué? Dada la afectación que puede sufrir el sujeto. Paliando un poco esta cuestión, es que el legislador tomó la decisión, a mí me parece de manera correcta, de establecer el mínimo vital. Y tomen en cuenta, dice, mínimo vital de la persona y de sus dependientes económicos, ¿eh? Así que, ¿qué tienen que hacer las autoridades cuando concedan el mínimo vital o cuando se tengan que hacer cargo de una suspensión y tengan que entrar en cuestiones del mínimo vital? Lo que tienen que hacer es un análisis pormenorizado de las circunstancias del sujeto y de sus dependientes económicos para fijar el mínimo vital. Hay tesis, insisto, en el sentido de que el mínimo vital razonable es el 30%. Sí, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el sujeto tiene un familiar en estado de vulnerabilidad derivado de algún accidente o de una cuestión mental, ¿no? Que no pueda subsistir por sí solo y le necesiten pagar una nana, una enfermera? Bueno, ahí tendríamos que aplicar este concepto dinámico
del mínimo vital. Porque evidentemente cambiaría la circunstancia cuando hablamos de este concepto, ¿no? Claro, debemos de analizar caso por caso, supuesto por supuesto. Pero ¿qué me interesaba hoy? Hoy me interesaba dejar bien claro que un eje rector interpretativo en todo momento es la presunción de inocencia. Y ojo, dice la misma ley, no puedes presentar como culpable a alguien que todavía no causa estado la resolución. Y segundo, ¿sí? Cuando vayas a suspender temporalmente a alguien, debes de conceder el mínimo vital. Pero como se trata de una cuestión incidental, es motivo de prueba. Las partes van a poder ofrecer prueba para cuando se inicie el incidente para la asignación del mínimo vital. ¿Y qué criterios podrían hacerlo? Bueno, es que también esa es otra complejidad. ¿Cuáles son los criterios que podríamos utilizar para, digamos, entrar en estas cuestiones del mínimo vital? ¿No? No lo sé, ¿no? La verdad es que lo estamos construyendo, se está pensando y por eso a mí me interesaba que lo conocieran, ¿no? Que conocieran esta perspectiva, que además yo he leído en muchos queridos colegas que han escrito recientemente sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Claro, porque es la construcción de un sistema de corte garantista, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer eso, pues es la protección de los derechos de las personas y tenemos que interpretarlas favorablemente a ellos. ¿Por qué? Porque hay una especial relación de sujeción de los sujetos frente al Estado, ¿no? Incluso hay tesis que ¿no? Dicen, bueno, es que el poder sancionador del Estado se ve reflejado en el derecho penal y en el derecho administrativo sancionador, y en este momento estamos hablando del derecho administrativo sancionador. Entonces, son cuestiones de las que nos tenemos que preocupar en algún momento y que a mí me parecen nos pueden ser muy útiles para nuestro trabajo diario y para hacer bien nuestro trabajo diario. Otra cuestión, o sea, digamos, una cuestión muy también importante es analizar la proporcionalidad de las medidas aplicables, ¿no? Esto se debe de pasar por un filtro que es de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricto sensu, es decir, preguntarnos si la medida que queremos aplicar es la más idónea para cumplir con el objetivo. Y si ya tenemos los objetivos que marca el artículo 123 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entonces para poder justificar la aplicación de una medida, me debo de situar en cualquiera de las cuatro fracciones que contempla el artículo 123 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Eso es respecto a la idoneidad. La necesidad es, en realidad, no se está permitiendo el debido desarrollo del proceso y si hace necesario que apliquemos esta medida, sí o no. De eso dependerá también, ¿no? Y la proporcionalidad estricto sensu, pues que corresponda a lo que estamos haciendo a los fines buscados. Entonces, a mí me parece también, vean, cómo el deber de motivar, el deber constitucional de fundar y motivar que tenemos las autoridades, no se exige, porque creo que esa sería la palabra, no se exige un mayor detenimiento en el análisis de el poder decretar medidas. Porque solamente con una buena fundamentación y una buena motivación nosotros vamos a lograr que evidentemente resista, digamos, el análisis constitucional a la medida decretada. Y bueno, pues yo les recomiendo leer material sobre la presunción de inocencia, porque esto nos va llevando también, digamos, en caballo de Hacienda. Hay una diferencia también muy importante, que en materia penal la carga de la prueba la tiene el órgano acusador, y yo les decía, en materia administrativa, en el derecho administrativo sancionador, en la Ley General de Responsabilidades, me parece que la presunción de inocencia como regla de prueba también nos llevaría a que la carga de probar la tiene el órgano acusador. Pero aquí tenemos un problema, que las reglas interpretativas de la Ley General de
responsabilidades administrativas nos marca la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles. Y el Código de Procedimientos Civiles establece que cuando una negativa implique una afirmación, se va a revertir la carga de la prueba. Entonces, se podrá hacer en materia de responsabilidades administrativas. Yo sostengo desde el punto de vista académico que no se puede revertir porque pues, estaríamos vulnerando la presunción de inocencia en los términos que ha sido planteados el día de hoy. Pero bueno, pues la verdad es que mi intención era como plantear estas dudas, tratar de resolverlas desde la Constitución, ¿no? Y bueno, pues dejar plantada la semilla de poder verificar el parámetro de constitucionalidad que podríamos encontrar en torno a estos artículos 124, 125, 111 de la Ley General de Responsabilidades y el 35 y 37 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, que a mí me parece un tema bastante interesante académicamente, importante también por el reflejo que puede tener en la práctica. Y bueno, pues yo con eso cerraría mi intervención, agradeciéndoles a todos la oportunidad, ¿no? Y siempre es un gusto para mí venir a plantear estas dudas, porque la verdad es que yo insisto, no podemos decir que sabemos todo y que conocemos todo, pero lo que sí podemos hacer todos juntos para mejorar este sistema es hacer siempre interpretaciones propias de un Estado democrático de derecho y siempre buscando la protección más amplia para todos los involucrados o las partes en estos procedimientos. No me resta más que agradecer, también enviarle un cordial saludo a mis compañeros magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, porque la verdad es que todos estos temas nos llaman mucho la atención a todos. Hace poco estuvo con una magnífica ponencia el magistrado, aquí con ustedes, el magistrado José Luis Mendoza Gamiño, y bueno, pues les quiero mandar un abrazo y un saludo a mis compañeros magistrados, porque la verdad es que se ha generado un muy buen equipo de trabajo, un respeto y una dinámica de compartir todas estas dudas, platicarlas, buscar material académico, tesis, y esa es una dinámica que se agradece mucho porque vaya, pues estas ideas quizás han salido en alguna de las charlas que hemos tenido bueno, pues yo solamente soy el conducto que refleja estas como en representación de mis compañeros del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, pues igual agradecerles de nueva cuenta a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. La verdad es que siempre es un placer y una distinción que nos acompañe. Efectivamente, como bien lo indica, el nuevo esquema de responsabilidades administrativas derivado de las reformas a las leyes secundarias, entre estas a la Ley General de Responsabilidades, a la nueva Ley General de Responsabilidades, los acuciosos y obviamente mucho estudio en ese sentido, principalmente porque los procedimientos son procedimientos seguidos en forma de juicio y son muy garantistas. Entonces ha sido siempre experto, bueno, siempre ha comentado temas muy puntuales respecto de los principios que le aplican en materia administrativa del derecho penal, que sin duda pues ha hecho distinciones muy contundentes en ese sentido, diferenciando las dos vertientes y obviamente siempre, obviamente analizando el principio de presunción de inocencia aplicable en ambos, ¿no? Pero la verdad es que de una personal, institucional, agradecemos mucho su paciencia, su tiempo, la disponibilidad siempre que nos ha brindado y obviamente estamos seguros de que no va a ser ni el primer ni el último evento en el que nos acompañe, si así lo determina, fortaleciendo siempre el intercambio y la difusión de ese tipo de tópicos técnicos, ¿no? Que hoy hacen mucha falta, que seamos operadores del sistema, inclusive abogados postulantes o académicos, bueno, demos un fuerte impulso a ello porque apenas está integrando pues todo este andamiaje, ¿no? Ya se está ejecutando
Y como bien decía, los operadores del sistema tenemos esa gran responsabilidad de poder difundir y analizar y poner estos puntos sobre la mesa, ¿no? Para ir decantando en reflexión. Yo le agradezco mucho, magistrado, y le envío pues mi reconocimiento y obviamente reconocerle su labor como académica y profesional. Muchas gracias, magistrado René. Gracias a ustedes. Que tengan una excelente tarde y les mando un abrazo a todos. Gracias. Excelente Muchísimas tarde gracias para todos. a Gracias, todos. licenciada Angélica. Muchas gracias. Hasta luego. Quedamos a la Excelente orden. tarde.